Capítulo 3. Sifo Díaz se despertó lentamente, haciendo una mueca de dolor y aturdimiento al ver la luz que entraba por la ventana de su estudio. En ese instante, habría hecho cualquier sacrificio con tal de volver a dormir, pero finalmente se rindió y se incorporó. Tuvo que esperar un momento a que se le calmara el estómago antes de intentar levantarse. Su pie golpeó una botella vacía que se deslizó por el suelo, tintineando con fuerza contra la pared de piedra del fondo, y un dolor punzante le atravesó el cráneo al oír el ruido. Sintiéndose demasiado enfermo para comer nada, salió de su oficina con solo un sorbo de agua y una pastilla para el dolor de cabeza. Su dormitorio tenía su propia ducha y baño, y después de lavarse los huesos, empezó a sentirse un poco más vivo. El hecho de que usaran agua de verdad en lugar de duchas sónicas se debía enteramente a la exigencia de lujo del conde. Cualquier cosa que no le gustara o le pareciera desagradable estaba por debajo de la dignidad de un Jedi, y en ese momento Sifo agradeció los altos estándares del hombre. Sifo era profesor, y aunque solo tuviera una alumna, no quería darle la falsa impresión de que se estaba desmoronando. Tras cepillarse los dientes para disimular el olor a bilis, Sifo se afeitó y fue al baño, antes de recogerse el pelo en un sencillo moño y ponerse una túnica limpia. Sin importar cómo se sintiera por dentro, Sifo Díaz se miró al espejo y solo vio a un maestro Jedi profesional y experimentado que lo miraba, quizás un poco más pálido de lo habitual. Mientras su escudo mental estuviera activo, nadie debería poder adivinar que había bebido hasta el estupor la noche anterior. Tras tomarse unos cuantos refrescantes bucales por si acaso, Sifo cruzó el suelo de madera y alfombra de su habitación y salió a los pasillos vacíos del nivel maestro. En esta planta del templo había espacio suficiente para una docena de maestros Jedi, pero hasta el momento solo 2 de sus habitaciones estaban ocupadas. La otra pertenecía a Narek. Ki, como el joven responsable que era, ya estaba en el nivel de entrenamiento, trabajando en la oficina de la facultad, tecleando en su terminal. Cuando Sifo cruzó la puerta, se sintió agradecido de ver que ya lo esperaba en el mostrador un café caliente. Maestro Sifo, saludó Ki con una respetuosa reverencia. Maestro Narek, respondió Sifo, antes de tomar un sorbo reconfortante de la bebida. Pensé que estaría durmiendo hasta tarde. ¿A qué hora regresó anoche? Poco después de medianoche, respondió, mirando la hora. Me aseguré de que todos los niños nuevos fueran presentados a sus habitaciones y se instalaran. Blirz hizo la guardia nocturna y yo me dormí para estar listo para la visita de esta mañana. Sifo meneó la cabeza, desconcertado, impresionado por la constancia y la ética de trabajo del hombre. Claro, Ki no era precisamente el mejor espadachín de la orden, y mucho menos del nuevo templo, y su conexión con la fuerza era algo floja, pero era centrado, tenía mentalidad social y una paciencia infinita. Para el grupo de exiliados desorganizados de Dooku, en un intento probablemente condenado al fracaso de instaurar la civilización en el anárquico borde exterior, el hombre era sin duda el eje central que lo sostenía todo. Cuando los caballeros querían algo, hablaban con Narek, no con Sifo ni con Dooku. En muchos sentidos, Dooku fue quien estableció la visión y el rumbo del nuevo templo, y Ki fue quien lo hizo realidad. Sifo solo estaba allí para entrenar a la hija de Dooku, ya que el conde no confiaba lo suficiente en nadie más para encargarse de ello y le había prometido al consejo que no lo haría él mismo. En su opinión, Sifo solo estaba allí para asegurarse de que Tanya, y por extensión, la República, estuvieran preparados para lo que se avecinaba. ¿Cómo fue el reclutamiento? Bueno. En Coruscant, logré persuadir al maestro Zindrallig para que entrenara a Priaya en sus métodos de enseñanza para jóvenes, así que muy pronto el templo tendrá su primer instructor a tiempo completo en sables de luz. Eso está muy bien. Sifo lo felicitó. Sí, pero eso significa que tendremos poco personal hasta que él esté satisfecho de que ella pueda enseñar cada forma. Siempre disfrutó de los duelos con sables de luz. Sifo pensó que encajaba bien con sus habilidades. ¿Algún otro caballero se une a nosotros? Negó con la cabeza. No soy de Coruscant, pero logré convencer a varias docenas de miembros del cuerpo agrícola para que vinieran aquí y vieran qué se podía hacer para restaurar un poco más el ecosistema de Indinor. También me desvié a Corellia, y solo un Jedi verde ha accedido a venir a ayudarnos, aunque solo sea para ver qué hacemos aquí. A pesar suyo, Sifo quedó impresionado. Los Jedi verdes eran conocidos por sus costumbres poco ortodoxas en Coruscant, pero en realidad se adherían a una ortodoxia propia, muy diferente y estricta. Convencer a alguien de que abandonara su amada Corellia, de cuya bandera tomaron su apodo verde, demostró lo persuasivo que podía ser Ki. ¿Y los Younglings? Bueno, antes de llegar a Coruscant, Raxus Prime y Secundus nos dieron muchos reclutas.
No tantos que crea que serán Jedi algún día, pero diría que tenemos al menos media docena con potencial. Mandalore, sin embargo, Ki negó con la cabeza. Fue casi una completa pérdida de tiempo. Incluso los nuevos mandalorianos están muy centrados en la familia. No pude convencer a ningún padre o madre para que aceptara que su hijo fuera entrenado en nuestro templo, y me apuntaron con un blaster solo por intentar hablar con cualquier seguidor de las viejas costumbres. El único recluta que conseguimos en todo el sector se lo debimos enteramente a Priaya. Intrigado, Sifo tomó otro sorbo de Kafstim mientras continuaba la historia. Desapareció en algún lugar de Ciudad Sundari, y unas horas después me llamó por su comunicador. Me pidió que fuera a recogerla. De la luna de Mandalore, Concordia. Tras haber organizado la supervisión del programa de entrenamiento del ejército clon por parte de instructores mandalorianos, Sifo conocía lo suficiente sobre las distintas facciones de esa cultura como para saber quién vivía en Concordia. ¿Guardia de la muerte? ¿La secuestró? No del todo, gracias a la fuerza. Ki negó con la cabeza. De alguna manera, logró bautizarse en las aguas vivas y viajó a Concordia con una pequeña secta ultraconservadora llamada los Hijos de la Guardia. A pesar de su tiempo en el sector, Sifo nunca los había conocido, solo había oído hablar de ellos en rumores lejanos. Le parecían locos incluso para los pobres estándares de Mandalore, el epítome absoluto de por qué esas personas simplemente no eran aptas para gobernarse a sí mismas. De alguna manera, parecía ser una característica de todos los mandalorianos el comprometerse total y completamente con algún tipo de ideal radical, y los nuevos mandalorianos no eran la excepción. Un compromiso radical con el pacifismo era casi tan extraño, autodestructivo e impráctico como el compromiso de los verdaderos mandalorianos con el códice del supercomando o la deificación del movimiento neocruzado por parte de la Guardia de la Muerte. Tal vez si Sifo escribiera algún tipo de doctrina que atrajera a la cultura mandaloriana, y comprometiera a sus seguidores con algún tipo de punto medio político sensato y lo enmarcara como un movimiento nuevo y radical, ¿se podría arreglar toda la civilización mandaloriana? Lo más probable es que simplemente creara otra facción para la próxima inevitable guerra civil. ¿Los niños de la guardia la tomaron como rehén? No, simplemente se dio cuenta de que estaban intentando introducirla en su religión y se quitó el casco. ¿Y no le dispararon? Aparentemente no, los hijos de la guardia no retendrán a nadie que quiera irse contra su voluntad. Es sorprendentemente sensato de su parte. Yo también lo pensé cuando fui a recogerla. En fin, de repente, una de las expósitos, así llaman los niños a sus crías, preguntó si podíamos llevárnosla también. La probé para ver si era sensible a la fuerza, y bueno, sí que lo era. Mucha, de hecho. La cría más fuerte que he visto, aparte de Tanya. Le dije que si conseguía el permiso de su tutor, podría venir conmigo al templo nuevo. ¿Y los niños de la guardia lo aprobaron? Después de que se arrancó el casco delante de ellos, la declararon exiliada. Así que, sí, supongo que, en cierto modo, lo hicieron. Pobre niña, murmuró Sifo. Ella lloraba y se disculpaba, diciendo que no podía vivir el resto de su vida bajo un casco. Todos le dieron la espalda mientras se quitaba toda la armadura y subía a toda prisa a mi nave. Sifo meneó la cabeza y dijo: «¿Qué historia más extraña?» «Sí, mandalorianos, ¿estoy en lo cierto?» «¿Y cómo lo llevas?» preguntó Sifo, dejando entrever un dejo de preocupación en su voz. «Disculpe. Trabajas 7 días a la semana, desde la hora en que te levantas hasta la hora en que descansas. ¿Estás seguro de que te estás cuidando?» Las manos de Ki se quedaron inmóviles sobre el teclado por un instante antes de reanudar la escritura. «Estoy bien. No es que quiera decir que no puedas cuidarte solo». Sifo temía haberlo ofendido. «Pero como maestro Jedi, tienes la responsabilidad de dar ejemplo a los demás». Ki echó un vistazo, y bajó la vista hacia la petaca de Sifo, prendida en su cinturón, oculta por su túnica. Sifo sintió que se le encendía la cara de vergüenza cuando Ki lo miró brevemente antes de volver a teclear. «Quizás deberías preocuparte primero por el ejemplo que das», murmuró Ki suave y bruscamente. Sintiéndose como si lo hubieran rociado con agua fría, Sifo se apresuró a alejarse del escritorio del hombre y se tambaleó hacia el pasillo exterior. Creía haberlo ocultado bien. Claro que nunca bebía durante el día y se cuidaba de no dejar ningún desastre. Ki lo había notado, y casi nunca se veían. Seguramente otros también lo habían notado. ¿Lo sabía Dooku? ¿Lo sabía Tanya? Ahora que se miraba, Sifo casi podía ver cómo se le formaba una barriga. Incluso con su entrenamiento regular con sables de luz, la edad y los síntomas comunes del consumo excesivo de alcohol empezaban a notarse en él. Tampoco era como si tuviera una base sólida.
No podía dar ninguna excusa que alguien pudiera entender. ¿Lo consideraban un viejo Jedi con malos hábitos o sospechaban que ocultaba algo? No solo malos hábitos, sino peligrosos. Quizás era improbable que alguien lo viera complaciéndose y asumiera que intentaba ahogar su culpa por crear un ejército ilegalmente o manipular a su estudiante para convertirlo en un arma perfecta, pero era plausible que, en un estado de embriaguez, revelara algo que no debía. Solo la fuerza podía saber qué sucedería si alguien descubriera lo del ejército. En el mejor de los casos, habría que persuadirlos para que mantuvieran la boca cerrada. Era muy probable que Dooku se viera obligado a tomar medidas más permanentes. Asesinato. Sifo no podía eufemizarlo. Los clones eran un secreto tan grande, tan vital para el futuro de la República, que, por supuesto, valía la pena matar para mantenerlo. Su constante consumo de alcohol fácilmente podría haber provocado el asesinato de alguien. Fue una constatación aleccionadora, incluso en sentido literal. Sin permitirse pensar demasiado, sin darse la oportunidad de procrastinar, Sifo actuó. De regreso a la oficina de la facultad, dejó caer su petaca en un cubo de basura y no miró atrás. Al menos no al principio. Su constante consumo de alcohol fácilmente podría haber provocado el asesinato de alguien. Fue una constatación aleccionadora, incluso en sentido literal. Sin permitirse pensar demasiado, sin darse la oportunidad de procrastinar, Sifo actuó. De regreso a la oficina de la facultad, dejó caer su petaca en un cubo de basura y no miró atrás. Al menos no al principio. Poco antes del inicio de clases, el conde llegó con Tanya. Siendo una estudiante diligente y trabajadora, había completado todo el trabajo que le había asignado durante el fin de semana y no se quejó en absoluto cuando le dio más de inmediato. Al ritmo que crecía, solo pasarían unos años antes de que estuviera lista para ser formalmente su padawan. Estaba muy orgulloso de ella, aunque le remordía la conciencia. A medida que avanzaba la mañana, su mente volvía una y otra vez a ese cubo de basura. Era una petaca en perfecto estado, no había necesidad de tirarla. Además, ¿y si algún niño la encontraba? Tuvo que contener el impulso de golpear el pie. Pensar en ese frasco que había quedado allí lo ponía nervioso. Tenía que ir a buscarlo. A la hora del almuerzo, esperaba hasta la hora de comer y luego lo recuperaba. La mañana transcurrió lentamente, con Sifo preocupado todo el tiempo. Incluso Tanya notó que actuaba de forma extraña, lanzándole miradas confusas cuando creía que no podía ver. Finalmente llegó la hora del almuerzo, y Sifo le dijo rápidamente que estaba bien y que solo necesitaba ir al baño antes de apresurarse tanto como su dignidad de amo se lo permitía. Esa dignidad desapareció rápidamente en cuanto encontró el cubo de basura y empezó a hurgar en él. No estaba allí. Sintió una pequeña burbuja de pánico crecer en su interior, que exhaló lentamente para controlarse. Extendiendo la mano con fuerza, volcó el contenedor y esparció su contenido por el suelo para asegurarse de que no se le había escapado, y solo encontró basura. Devolvió el contenido al contenedor y lo dejó en posición vertical donde lo encontró, antes de darse la vuelta y encontrarse con Dooku observándolo. El conde tenía una mirada triste en su rostro cuando los dos viejos amigos hicieron contacto visual, antes de retirar su túnica para revelar la petaca faltante escondida detrás de su sable de luz. Dooku, esto no es lo que parece, yo no soy un... Las excusas murieron en su lengua y Sifo bajó la cabeza avergonzado. Creo que tenemos que hablar, dijo Dooku. Ven, viejo amigo. Los condujo a los ascensores y los llevó al jardín del templo, donde pudieron encontrar algo de privacidad. Construido sobre una meseta de granito que se elevaba desde llanuras estériles de barro y rocas que cubrían la superficie del mundo, el nuevo templo tenía una forma tradicional en la mayoría de los aspectos, con paredes inclinadas que se cortaban antes de llegar a una cima. Un amplio y frondoso jardín se alzaba en la cima del edificio, lleno de resistentes flores silvestres serenoanas y hierbas resistentes. Dooku lo había imaginado como un lugar donde los jóvenes pudieran jugar. Había un cenador con un banco en el interior para que la gente se sentara y se relajara, y un único retoño de un eti plantado en el centro. Era pequeño y tardaría casi 1000 años en madurar, pero Sifo sabía que Dooku sentía debilidad por ellos desde niño. Había 4 torres alrededor del exterior del edificio principal del templo, con pequeños muros de piedra local entre cada una. El nuevo templo era un pequeño oasis verde, erigido sobre un mar infinito de grises y marrones. La vista era imponente, aunque aún no hubiera nada allí. Espera, ¿qué fue eso? Sifo entrecerró los ojos hacia la base de la mesa, donde parecía que alguien había construido una pequeña estructura en las llanuras y cultivado un pequeño campo a su alrededor.
Unas diminutas figuras se movían en la distancia alrededor de un pequeño corral con una especie de criaturas dentro. ¿Eran esos gruñidores? ¿Es eso una granja? Señaló Sifo. Dooku asintió. Son Barabeles, su hijo asiste aquí. Algún día, este templo se extenderá por toda la meseta, y un niño que viva en una granja allí abajo solo tendría que caminar hasta los niveles más bajos y subir en ascensor para asistir. Solo si el nuevo templo crece tanto como imaginas. Para ocupar tanto espacio, necesitarías una cantidad de Jedi comparable a la de Coruscant. Coruscant era originalmente solo un puesto avanzado de los Jedi, uno que creció más que el primer templo en Titon. Cosas así han sucedido antes, no hay razón para que no vuelvan a suceder. Dooku se giró para mirar a Sifo y lo observó un momento. No te ves muy bien, amigo. Estoy bien, lo prometo. Dooku levantó una ceja antes de tomar el frasco de Sifo y arrojarlo casualmente sobre el borde del templo. Reaccionando con rapidez, Sifo extendió la mano con fuerza y lo atrapó, justo antes de que desapareciera de la vista. Solo al oír el suspiro de decepción a sus espaldas, Sifo comprendió lo que había hecho. Dooku, no necesitas darme excusas. Sifo cerró la boca, avergonzado. El alcohol, a pesar de su popularidad, es una adicción muy peligrosa de superar. Destruirá tu cuerpo. Podrías morir. Sifo quiso decir que no estaba tan mal, pero no encontró palabras para defenderse. Cualquier cosa sonaría a negación, tanto para él como para su amigo más antiguo. Tienes 70 años, nadie lo cuestionará si te retiras, le dijo Dooku. No puedo jubilarme. Si la presión te agota, puede que sea lo mejor. Dooku, soy el único que puede construir el ejército. ¿Puedo? No, no puedes, Dooku. Ya no te queda tiempo. Necesitamos estar listos para el regreso de los Sith, y yo soy quien tiene los contactos mandalorianos. Los kaminoanos confían en mí, y he pasado mi vida estudiando ejércitos y cómo se forman. Nadie puede reemplazarme. Sin embargo, debe ser reemplazado. Sifo apartó la mirada de su viejo amigo. Estoy seguro de que puedo encontrar a alguien más. ¡No! Lo interrumpió Sifo. No me jubilo. Sifo, estás viejo. Aún dejando de lado tus problemas, pronto necesitaremos a alguien que te reemplace. Podría vivir 100 años. Podría sobrevivirte. ¿Entonces continuarás como estás? Decidido, Sifo asintió. El ejército no estaba listo, Tanya no estaba lista. Tenía mucho más que hacer para preparar la república. Muy bien, suspiró Dooku, apartando la mirada. Tengo una tarea para ti, si aún puedes con ella. ¿Qué es? He perdido la fe en las actuales medidas de seguridad de Serenó. Quiero restaurar la fuerza de defensa de Serenó y, al mismo tiempo, reformar la Guardia Real, y no conozco a nadie mejor que tú para hacerlo. Sifo asintió, ya familiarizado con los defensores actuales de Serenó. Para ser honesto, quizá te convenga más quedarte con la Federación de Comercio que intentar emprender tu propio camino. ¿Cómo es eso? Digan lo que digan sobre la calidad de su flota, las tarifas de la Federación seguirán siendo más baratas que construir una propia. Sin mencionar que, sin que el Senado clasifique a Serenó como socio clave de defensa, existe un límite estricto sobre el tamaño permitido para construir una fuerza de autodefensa y el tonelaje que se puede añadir a la armada. No estoy tan familiarizado con las restricciones para la Guardia Real, pero estoy seguro de que serán similares. El dinero no es un problema. Promover a Serenó al Senado es posible. A pesar de las garantías de Dooku, Sifo dudaba un poco de la idea. Serenó tenía una población decente y abundantes recursos naturales, pero su economía era pequeña y su ingreso medio estaba muy por debajo del umbral de pobreza. Era muy difícil construir y mantener un gran ejército o flota sin una gran riqueza preexistente de la que sacar partido, sin mencionar que Serenó apenas tenía la capacidad de fabricación necesaria para convertirse en una auténtica potencia militar. Todos los recursos naturales del mundo serían inútiles sin fábricas que los convirtieran en piezas de naves espaciales. Sin ellas, el ejército de Serenó dependería de materiales adquiridos en otras partes de la galaxia y estaría sujeto a la abrumadora gama de regulaciones comerciales y monopolios corporativos de la República. Los costos se dispararían, y Dooku pronto descubriría que el dinero se convertiría en un problema. Pero entonces Sifo pensó en Tanya. La experiencia práctica y real en la construcción y el mantenimiento de un ejército le sería invaluable en el futuro. Incluso si Serenó no contaba con los materiales para convertirse en un interés clave para la seguridad de la República, eso no significaba que no pudiera contar con una fuerza de autodefensa efectiva.
Cuando los Sith finalmente regresaran, darle a Tanya su propio feudo solo le daría más influencia y poder. De hecho, ahora que lo pienso un poco más, podría ser factible, dijo Sifo. Probablemente no puedas empezar a construir tu propia gran máquina de guerra directamente, pero al menos puedes construir un núcleo de élite que pueda expandirse más adelante. Revisaré las regulaciones de la Guardia de Honor a ver cómo son. Muy bien. Dooku se levantó. Hablaré con Genza y haré que te nombren consultor oficial. Hizo una pausa y luego miró a Sifo. Y esto no interferirá con el entrenamiento de Tanya, ¿verdad? Oh, no. Para nada, le prometió Sifo. Puedes confiar en mí, viejo amigo, tu hija será una Jedi mejor que tú algún día. Recuerda lo que te digo. No te pongas las pilas, dijo Dooku con una sonrisa antes de darse la vuelta para marcharse. Un Jedi más poderoso que yo ya habría derribado a todo el consejo. Fin del capítulo.